¿Puede una noche de fuego cambiar el destino de toda una capital? Imagina despertar y ver que, en solo unas horas, la mitad de Kiev queda sumida en la oscuridad más absoluta. No es una exageración. La noche del 27 de diciembre, la ciudad sufrió un ataque sin precedentes, con 40 misiles y 500 drones lanzados sobre sus infraestructuras vitales. Las centrales energéticas más importantes, TETS 4, 5, 6 y la hidroeléctrica de Vizgorod, quedaron reducidas a ruinas. La subestación de 750 kilovoltios también fue devastada, causando una ola de apagones y fallas en cadena. El resultado, un 50% de Kiev quedó sin electricidad. Las luces parpadeaban y desaparecían cada 5 minutos, en lo que los habitantes describen como una disco negra interminable, un vaivén de esperanza y desesperación. Pero esto no fue un simple acto de destrucción, sino una represalia directa y meticulosamente calculada. Todo comenzó tras la muerte del general ruso Fanil Sorvarov en territorio ruso, un incidente considerado por Moscú como una línea roja cruzada. La respuesta: una operación quirúrgica cuyo objetivo no era solo castigar, sino colapsar la capacidad de recuperación de la capital ucraniana. Hoy, entender la lógica detrás de estos ataques no es solo cuestión de política internacional. Si no comprendes los motivos y las consecuencias, puedes perder la capacidad de anticipar crisis similares en tu propio entorno. Tu economía, tu seguridad y hasta tu vida cotidiana pueden verse afectadas por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo se llega a una noche de destrucción total? ¿Qué factores y decisiones llevaron a que la represalia fuera tan precisa y devastadora? Vamos al contexto. Para entender el verdadero alcance de este ataque, es clave explorar el trasfondo de la muerte del general Sorvarov y cómo esa acción marcó un antes y un después en la estrategia rusa. Una línea roja ha sido cruzada deliberadamente. ¿Por qué este acto específico lo cambió todo? El asesinato del general Fanil Sorvarov, cometido en pleno territorio ruso y atribuido a una operación especial ucraniana, no es solo un golpe militar. Para Moscú, representa una provocación sin precedentes, una afrenta que exige una represalia ejemplar. Cruzar esa línea significa que, a partir de ahora, ningún límite previo permanece intacto. La reacción del Kremlin no se hizo esperar. Vladimir Putin advirtió abiertamente que toda acción hostil recibirá una respuesta proporcional, una lógica implacable que rige cada escalada. Ya no se trata de simples advertencias diplomáticas. La represalia trasciende lo simbólico y se transforma en una operación estratégica de consecuencias reales para la vida cotidiana en Ucrania. Kiev, la capital ucraniana, ya enfrentaba una situación crítica incluso antes de los últimos ataques. Su red eléctrica funcionaba al límite debido a daños acumulados durante meses de bombardeos. Reservas mínimas, alternancia forzada de zonas con y sin luz, y equipos técnicos agotados eran la nueva normalidad. El epicentro de esta vulnerabilidad es TETS 5, una de las centrales termoeléctricas más grandes de la ciudad. No solo suministra electricidad a una parte sustancial de la población, sino que provee calefacción indispensable durante el invierno. La destrucción de TETS 5 no es un daño colateral, es un golpe quirúrgico destinado a paralizar simultáneamente la vida social y la infraestructura militar ucraniana. Lo que está en juego va mucho más allá de una batalla puntual o una venganza aislada. Entender cómo un solo evento, como el asesinato de un alto mando, puede detonar una reacción en cadena desproporcionada, es fundamental para anticipar el caos en sistemas complejos. El equilibrio energético de toda una metrópoli puede desplomarse en cuestión de minutos, llevando consigo consecuencias económicas, políticas y humanas todavía incalculables. Ahora que conocemos el contexto y la fragilidad concreta de Kiev, es momento de analizar cómo la respuesta rusa no es un simple bombardeo, sino una estrategia escalonada que busca colapsar sistemáticamente la capacidad de recuperación ucraniana. Vamos a profundizar en la lógica detrás del contraataque ruso y descubrir por qué cada objetivo fue seleccionado con precisión quirúrgica. No fue caos, fue cálculo.
¿Cómo se desmonta una ciudad paso a paso? Lejos de un ataque indiscriminado, la operación rusa contra Kiev siguió una lógica de demolición quirúrgica, diseñada para colapsar la ciudad desde sus cimientos. Todo comenzó con una secuencia metódica. Primero, las plantas generadoras más grandes fueron golpeadas una tras otra. Luego, las subestaciones eléctricas que distribuían esa energía. Finalmente, los aeródromos y los puntos clave de defensa aérea fueron neutralizados, dejando a Kiev sin margen de reacción ni protección real. Esta ofensiva combinó tecnología de punta y saturación. Los drones tipo Geran fueron lanzados en oleadas para abrir brechas, seguidos de misiles hipersónicos como los temidos Kinzhal, capaces de superar cualquier sistema de defensa. Incluso se utilizaron globos señuelo equipados con reflectores, generando objetivos falsos y obligando a la defensa antiaérea ucraniana a desperdiciar sus misiles más costosos en simples imitaciones. Cada lanzamiento de misiles de defensa, que puede costar desde 100.000 hasta varios millones de dólares, fue dirigido contra un blanco falso de apenas unos cientos de dólares. El resultado: un drenaje acelerado de las reservas defensivas y económicas de Kiev. La ingeniería del colapso no terminó ahí. Al destruir primero las fuentes principales de energía y luego las líneas de distribución, Rusia provocó un efecto dominó. Sin reservas eléctricas suficientes y sin rutas alternativas para redirigir la energía, cada sector de la ciudad fue apagándose uno tras otro. Este colapso en cascada cortó la electricidad a la mitad de la ciudad durante más de un día, y convirtió la recuperación en una tarea casi imposible. No se trataba solo de arreglar cables, sino de reconstruir una infraestructura completa bajo fuego constante. Las cifras son demoledoras. Solo en el mes de diciembre, los daños superaron los 2.000 millones de dólares, una suma que Kiev simplemente no puede asumir sin ayuda externa. La capital, obligada ahora a comprar energía a precios de emergencia, pierde millones en exportaciones y se hunde en un agujero financiero cada vez más profundo. El coste no es solo material, es un golpe a la moral, a la confianza en el futuro y a la capacidad de resistencia de toda la sociedad. Este método de guerra redefine las reglas. Ya no basta con proteger fronteras o bases militares. Ignorar la lógica calculada de estos ataques expone a cualquier país a vulnerabilidades críticas, no solo en el plano militar, sino también en el financiero y social. Perder la capacidad de analizar la secuencia y la intención de estas operaciones significa quedar indefenso ante la siguiente crisis, sin importar en qué parte del mundo se esté. Pero, ¿cómo afecta esto la vida diaria de quienes permanecen en Kiev? ¿Y qué significa para la moral y el futuro de la ciudad? Ahora veremos el impacto directo e inmediato de este colapso energético en los hogares, el trabajo y la esperanza de millones de personas. Lo que ocurre tras apagar la luz va mucho más allá de la oscuridad. Descubramos cómo el día a día y el ánimo de Kiev se transforman bajo el asedio invisible de este ataque. Cuando la luz se apaga indefinidamente, ¿qué sigue para millones de personas? Kiev se enfrenta a un apagón sin precedentes. 4 distritos, es decir, casi la mitad de la capital, están completamente a oscuras por tiempo indefinido. Esto deja a cientos de miles de familias, hospitales, comercios y servicios esenciales, dependiendo de generadores, baterías o simplemente enfrentando la vida sin electricidad. La oscuridad no es solo ausencia de luz. Sin energía, la calefacción desaparece en pleno invierno, los ascensores se detienen y el agua potable se vuelve un lujo que solo algunos pueden almacenar. Las redes de comunicación colapsan y la información vital, desde alertas de bombardeo hasta noticias sobre evacuaciones, se transmite con retraso o, peor aún, no llega. Pero el peligro va más allá del apagón. Con cada ataque, el aire de Kiev se vuelve más tóxico. Las explosiones masivas de misiles y la quema de combustible militar liberan nubes de sustancias altamente nocivas. Las autoridades recomiendan cerrar ventanas, pero la realidad es que la intoxicación por derivados químicos de los misiles y el aire contaminado ya amenaza la salud de cientos de miles de personas. Dolor de cabeza,
náuseas y problemas respiratorios se convierten en síntomas cotidianos, especialmente para niños y ancianos. En paralelo, la ofensiva rusa va dirigida también al techo aéreo de Ucrania. Por primera vez, los misiles Kinzhal apuntan a interceptar F-16 en pleno despegue, destruyendo bases aéreas críticas. El resultado: Ucrania queda prácticamente sin defensa efectiva en el cielo de su capital. Cada avión derribado o imposibilitado de despegar implica menos protección frente a futuros ataques y un aumento exponencial de la vulnerabilidad de la ciudad. La presión sobre el gobierno ucraniano es asfixiante. Expertos y analistas nacionales advierten que, bajo estas condiciones, crece la expectativa internacional para que Ucrania acepte una negociación de paz sin condiciones. La capacidad de resistencia civil y militar se ve erosionada con cada hora sin luz, sin defensa, y bajo la amenaza de una catástrofe ambiental. El riesgo es existencial. El futuro de Kiev y del país entero depende de tres factores: la resiliencia social ante la adversidad, la capacidad de adaptación frente a la crisis energética y, sobre todo, las decisiones políticas que se tomen en los próximos días. Lo que Ucrania haga, o deje de hacer, ahora, determinará si podrá sobrevivir a este asedio prolongado o si entrará en una nueva fase de colapso nacional. Frente a este escenario extremo, queda una pregunta crucial. ¿Qué pueden aprender otros países, líderes y ciudadanos de esta crisis? ¿Existen estrategias, errores o lecciones que puedan anticipar y evitar tragedias similares en el futuro? En el siguiente segmento, analizaremos cuáles son esas lecciones prácticas y cómo podrían marcar la diferencia en la preparación y respuesta ante amenazas híbridas en cualquier parte del mundo. Lo que sucede hoy en Kiev podría repetirse mañana en cualquier ciudad del mundo. Esta es la lección silenciosa de los conflictos modernos. La guerra ya no se libra solo en el frente, sino que apunta directamente a la infraestructura y la economía civil como armas de desgaste. Kiev es solo el caso más reciente, pero nadie está a salvo de este tipo de amenaza sistémica. Los ataques quirúrgicos y acumulativos sobre centrales eléctricas, subestaciones y redes de suministro buscan algo más que un apagón momentáneo. Buscan la parálisis prolongada y el agotamiento social y político. Las ciudades modernas dependen por completo de la energía, el agua y las comunicaciones. Cuando estas cadenas se rompen, no solo se apagan las luces, también se apaga la confianza en el futuro y en las propias instituciones. Por eso, la mejor defensa no es solo militar. Diversificar fuentes de energía, invertir en sistemas de defensa antiaérea adaptados y contar con planes de contingencia verdaderos puede marcar la diferencia entre un país resiliente y uno al borde del colapso. Los países que no preparan alternativas y reservas están condenados a improvisar bajo presión, perdiendo tiempo, dinero y reputación internacional. Pero no se trata solo de misiles y generadores. La narrativa es otro campo de batalla. Quien controle el relato del daño y la respuesta puede inclinar la opinión pública, tanto dentro como fuera del país. Los daños colaterales, como la intoxicación por humo tóxico o la escasez de servicios básicos, se convierten en herramientas para manipular percepciones y forzar decisiones políticas precipitadas. Aquí cobra un valor enorme la información precisa y la transparencia. Cuando los gobiernos ocultan la magnitud del desastre o minimizan los riesgos, siembran desconfianza y caos. Por el contrario, informar honestamente y de forma rápida empodera a la población, facilita la cooperación internacional y resta argumentos a la propaganda enemiga. Aprender de Kiev no es una opción, es una necesidad vital. Ignorar estas lecciones deja a cualquier país y a sus ciudadanos expuestos a catástrofes similares, multiplicando el costo humano, económico y político. La preparación es la única forma de ganar tiempo y credibilidad antes de que sea demasiado tarde. Así, el caso de Kiev es advertencia y lección a la vez. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué tan preparados estamos realmente para enfrentar la siguiente crisis? Cuando cada acción engendra una reacción mayor,
¿Dónde termina la escalada? El asesinato del general Fanil Sorbarov, dentro de territorio ruso, no solo cruzó una línea roja, sino que desencadenó una respuesta sin precedentes. La represalia rusa contra la infraestructura energética de Kiev fue todo menos arbitraria. Se trató de una demolición planificada, capa por capa, destinada a incapacitar a Ucrania tanto a nivel energético como militar. No hablamos de un simple apagón. Hablamos del colapso de los sistemas básicos que sostienen la vida diaria de millones. Cuando la mitad de una ciudad como Kiev queda a oscuras durante más de 24 horas, cada 5 minutos la luz titila entre la esperanza y la desesperación. Los incendios, los cortes de electricidad, la contaminación en el aire y el miedo colectivo ya no son efectos colaterales, sino parte integral de una estrategia de presión total. En esta fase, la guerra deja de ser solo un enfrentamiento militar y penetra en las fibras más sensibles de la sociedad. La infraestructura civil se convierte en campo de batalla, y con cada subestación destruida, con cada central devastada, se cierran posibilidades de recuperación. Frente a esta realidad, la pregunta ya no es quién tiene la razón o la fuerza, sino si la demolición sistemática de la vida cotidiana puede considerarse una respuesta admisible, o si por el contrario, estamos presenciando el inicio de una fase incontrolable del conflicto. La indiferencia internacional, o la aceptación pasiva de esta lógica, puede costar vidas, recursos y hasta la seguridad colectiva de regiones enteras. Comprender el alcance de estos hechos no es solo un deber moral, es una cuestión de supervivencia e inteligencia estratégica para cualquier sociedad que valore su estabilidad. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta qué punto la destrucción de infraestructuras civiles puede ser justificada como represalia? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar y analizar, porque la próxima escalada puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos.